Y le voy a pedir a cada uno de ustedes, hermanos, si pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 16 al 21. ¿Me lo pueden indicar con un amén cuando ya estemos todos ahí? Si alguien no trajo Biblia, levante su mano, que ahí está la hermana, ¿verdad? Ahí está la hermana con una Biblia disponible, hermanos. Cuando ya estemos todos ahí, vamos a leer esta preciosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por él. El que no cree ya ha sido condenado. Dice: el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto lo que sus obras son hechas en Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ahora quiero contarles una historia, ¿verdad? El título es El verdadero amor, hermanos. Ahora quiero contarles una historia. ¿Cuántos han escuchado de la historia de Romeo y Julieta, hermanos? Todos conocemos que es una historia de amor, ¿verdad? Pero en realidad hemos leído la historia, hermanos. En realidad alguien conoce la historia. Porque muchas de las veces lo único que conocemos era que ellos se amaban, ¿verdad? Una historia de amor, ¿verdad? Pero la literatura de William Shakespeare habla de dos familias, hermanos: los Montesco y los Capuleto, hermanos. Eran unas familias reales, vivían en Verona, Italia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero en estas dos familias no se llevaban bien, hermanos. Había una disputa, lo que hacía el amor de estos jóvenes imposible, ¿verdad? Ellos se odiaban porque un primo de Julieta había matado a un primo de Romeo, y viceversa, Romeo mató a un primo de Julieta, hermanos. Y lo que terminó con la riña fue la muerte de Romeo y Julieta, hermanos. Mire, ahora cree que fue una historia de amor, hermano, cuando dos familias se odiaban y los jóvenes terminaron muertos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla aquí en Juan 3:16 de lo que es el verdadero amor, hermanos. ¿Verdad? De que no importándole nada a Dios, Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo por cada uno de nosotros, hermanos. Mire que cuando Dios me daba esta palabra, aquebrantaba mi corazón, hermanos. Se aquebrantaba mi corazón y me hacía ver la vida de otra forma, hermanos. Porque digo, todo comenzó, ¿verdad?, en el huerto de Edén. Dios creó todo y dice la palabra que todo era bueno, hermanos. El propósito de Dios era que nosotros habitáramos en ese huerto y que viviéramos felices, glorificando a Dios en todo momento, hermanos. Pero algún día llegó el enemigo, llegó el pecado a la vida del hombre, hermanos. Y yo meditaba en esto, hermanos. Mire que el enemigo pensó
que ya había ganado la batalla, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y yo meditaba en esto, hermanos, y aquebrantaba mi alma, hermanos. Aquebrantaba mi alma y me hacía ver las cosas de otra manera, hermanos. Digo yo, muchas veces hemos leído estos versículos, ¿verdad? Pero digo yo, como Dios, cuando el enemigo ya se estaba burlando, ¿verdad? De que ya nos había engañado, de que ya el pecado estaba en nosotros. Dios tenía un plan perfecto, hermanos. Imagínense, Él estuvo dispuesto a dar su vida, hermanos, por nosotros. Aunque nosotros le fallamos, digo, aunque nosotros estábamos en el mundo, ¿verdad? En el pecado. Pero a Dios no le importó nada de eso, hermanos. Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, hermanos. Y mire que ese es el verdadero amor, hermanos. Porque Dios no nos pone condición, ¿verdad? Si somos buenos y malos. Porque la palabra de Dios dice que Él envió a su Hijo al mundo. Hermanos, ¿y quién vivimos en el mundo? Todos vivimos, los buenos, los malos, ¿verdad? Pero más sin embargo, a Dios no le importa eso, hermanos. Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo, porque cada uno de nosotros tuviéramos una esperanza, hermanos. Él tenía ya un plan perfecto. Cuando el enemigo pensó que ya lo tenía todo ganado, hermanos, el Señor Jesucristo se despojó por su gloria, de su gloria, hermanos, para traer una esperanza por usted y por mí. Y dése cuenta que Él no lo hizo a cambio de poder o de una posición, hermanos, ¿verdad? Pero nos dijo también, ¿verdad? En Mateo 24, hermanos, 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermanos. Y estamos en esos tiempos donde solo el amor de Jesús nos puede ayudar a seguir adelante, hermanos. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos a cada día, hermanos. Como iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Cómo demostramos el amor para con los demás? Muchas veces nos encontramos con personas en la calle, hermanos. Esto tocaba mi corazón, me hablaba el Señor, hermanos. Muchas veces vemos a las personas en la calle con una necesidad, hermanos, y a veces lo pasamos por alto, o a veces nos equivocamos, hermanos, y decimos, no, esa persona está ahí, ¿verdad? Porque pues cometió un error de las drogas, hermanos. Pero yo me ponía a meditar, hermanos, y decía yo, muchas de estas personas están allí porque nunca recibieron amor en sus vidas. Nunca recibieron amor de un padre, de una madre, hermanos. Siempre recibieron palabras negativas. Pero el Señor Jesús está hablando a nosotros en esta noche, hermanos, como iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos ser diferentes y debemos ir a hablarle, ¿verdad?, de Jesús al perdido, hermanos. Porque ese es el propósito y el plan de Dios, que Él envió a su Hijo. Porque dice que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, hermanos. Mire que muchas de las veces, ¿cómo actuamos nosotros, hermanos, cuando hay personas que no piensan de la misma manera que nosotros? O entramos en contienda o en argumentos con esas personas, o oramos a Dios porque esas personas tengan un encuentro directamente con Dios. Mire que le voy a dar un testimonio, hermanos. Yo hace unos años, cuando empecé a trabajar donde trabajo, mire que a mí me pusieron de ayudante un jovencito, hermanos. Un jovencito que estaba en probatoria, hermanos. Estaba en las drogas. Su vida era un desastre, hermanos. Y yo siempre le hablaba del amor de Dios y que como Jesús
había transformado mi vida. Hermanos, mire que muchas de las veces me subí a su camioneta, hermanos. Y esta camioneta, el puro olor a droga, hermanos. Pero yo no decía nada, hermanos. Yo a veces entraba en contienda con este joven, hermanos, muchas de las veces, porque decía él, no, pero pues la marihuana es creación de Dios, ¿verdad? No creo que es permitida, me decía. Me quería agarrar el cólera a mí, hermano. Ahí quería reprenderlo, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que puso ese amor, hermano. Yo me subí a la camioneta, hermano. Quizás hasta la gente pensaba, mire, también ya se anda juntando con aquel drogadicto, hermanos. Muchas de las veces juzgamos mal, hermanos. Yo dije, pero eso no me iba a parar, hermanos. Mire que yo seguía hablándole de la palabra de Dios. Siempre le ayudé económicamente, hermanos. De la manera mentalmente, hermanos, estaba en necesidad de este joven. Y yo no me di por vencido, hermanos. Mire que yo seguía hablándole de la palabra de Dios y el amor de Jesucristo y cómo Él podía rescatar su vida, hermanos. Y un día recuerdo que este joven llegó, hermanos, llegó al trabajo y me dijo, yo quiero cambiar mi vida, hermanos. Mire que me dijo, yo quiero cambiar mi vida. Y me empezó a platicar, hermanos. Y me decía, dice, ¿sabes? Dios tocó mi vida el día de ayer. Dice, yo fui a reunirme, tuve una reunión en la casa con los papás de mi novia. Y los papás de la novia y la novia, de igual manera, hermanos, en las drogas. Dese cuenta, en las drogas. Y dice que ellos estaban ahí, perdidos, en las drogas, hermanos. Y él tenía un hijo pequeñito como Jaciel. Él tenía un hijo pequeñito. Y dice que ellos estaban ahí perdidos, hermanos. Y que miró cómo su hijo andaba jugando allí. Y eso fue lo que tocó su corazón, hermanos. Él llegó y me dijo, hermanos, me dijo, yo ya no quiero vivir esta vida. Voy a hablar con mi esposa. Yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo, hermanos. Y en ese día yo oré por su vida. Y en ese día ese joven entregó la vida al Señor, hermanos. Ahora es un joven que ha dedicado su vida a Dios y su familia, hermanos. Imagínense, en un momento estuvo en las drogas, en probatoria, hermanos. Cuando él le entregó su vida al Señor, hermanos, todo cambió a su vida. Lo subieron de posición en el trabajo. Ahora se casó, ahora tienen otro hijo, hermanos. Y ahora están glorificando a Dios, hermanos. Mire las grandes cosas que puede hacer el amor de Dios para con nuestras vidas, hermanos. Mire que muchas de las veces nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ir a visitar a los enfermos, hermanos. Esto tocaba mi corazón. Le digo, pero a veces no lo hacemos porque hay muchas cosas, muchas actividades que llevamos diariamente, hermanos. Mire que la palabra de Dios nos habla visitar a los enfermos y llevarles una palabra de esperanza. Una palabra como la que nos habla el Señor en esta vida, en la Biblia, hermanos. Por amor, Él mandó a su Hijo para morir por nosotros, para que trujera esperanza, hermanos. Mire que esto en realidad tocaba mi corazón y lo que me aquebrantaba, hermanos. Me aquebrantaba porque esto venía a mi mente y yo dije, si no hubiera venido Jesucristo a morir por nosotros, hermanos, imagínense, nuestro destino era el infierno, hermanos. Pero yo digo, qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Jesucristo, que Él no lo pensó dos veces. Él se despojó de su gloria para traer vida eterna a nuestras vidas, hermanos. Mire que muchas de las veces nosotros vivimos con rencores, hermanos.
Vivimos con odio, con celos en nuestras vidas. Pero esta palabra hablaba a mi vida, hermanos. Y decía, yo necesito hacer un cambio. Yo necesito dedicar más tiempo para Dios, hermanos. Porque dése cuenta, hermanos, esto la verdad que me quebrantaba, hermanos. Y me decía a veces cuánto tiempo dedicamos en nuestro teléfono, hermano. En la televisión, ¿verdad? Decimos que amamos a Dios, pero nuestros hechos son otros, hermanos. Esto tocaba mi vida, hermanos. No somos perfectos, yo le digo, porque esto tocaba mi vida, hermanos. Y yo decía, necesito restringirme más del teléfono, hermanos. Necesito restringirme más de otras actividades, porque Jesús murió por usted y por mí, por amor, hermanos. Ahora le digo, nosotros muchas de las veces, cuando se habla de amor, recuérdese cuando usted era jovencito, ¿verdad? Sentía maripositas en el estómago, hermanos. Nada lo impedía de ir a ver a la muchacha, hermanos. Nada nos impedía de ir a ver a la muchacha, hermanos. Y ahora que estamos en el Señor, hermanos, ¿cuál es nuestro amor para el Señor, hermanos? Ay, me siento cansado. Ay, tuve problemas en el trabajo, hermanos. Hoy yo creo me voy a quedar a descansar, hermanos. Pero ahora tenemos que ver la vida de una forma diferente, hermanos. Tenemos que aceptar nuestros errores, hermanos. Porque el amor no es un sentimiento, es una acción, hermanos. Mire que esto hablaba en mi vida, hermanos, cuando nosotros nos casamos. Que nos hablan que vamos a estar allí, en las buenas, en las malas, en la enfermedad y en la muerte, hermanos. Y esto no es solo un pacto que hacemos con nuestra esposa, sino un pacto que hacemos con Dios, hermanos. Para nosotros mantenernos firmes, hermanos, en todo momento. Porque ahí en Mateo también la palabra de Dios nos habla, hermanos. Nos da unos mandamientos muy importantes, hermanos, que nos van a ayudar a seguir adelante, hermanos, van a afirmar nuestra vida. Le voy a pedir si podemos ir a Mateo 22. Vamos a leer del versículo 37 al 40, hermanos. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Mire qué diferencia hace, hermanos. Estos mandamientos también hablaban a mi vida, hermanos. Y yo sé que de la misma manera van a hablar a su vida. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Y a nuestro prójimo como a sí mismo, hermanos. Le digo, como iglesia, dice, si amamos a Dios, debemos amar a Dios como Él nos amó. Dice, con un amor ágape. Este es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. El amor ágape es un amor incondicional, hermanos. Que a pesar de que nosotros le fallamos a Dios, a pesar de que nosotros pecamos a Dios, Él está ahí para nosotros, hermanos. Así de que yo en este día yo le animo, hermanos, a que pongamos estos mandamientos por obra, hermanos. Porque como le digo, Jesús dijo, la palabra de Dios dice en Mateo 12, hermanos. En Mateo 24:12 dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermanos. Mire que como iglesia estamos pasando tiempos difíciles, hermanos.
Y eso es como iglesia. Ahora imagínense en el mundo. Hermanos, no hay, en el mundo la maldad está, hermanos, está difícil. Y lo único que nos va a mantener, lo único que nos va a ayudar a seguir adelante es el amor por Dios, el amor a su obra, hermanos. Así de que en este día Dios nos está animando, hermanos. Debemos ser obedientes a Él y a su palabra. Mire que cuando nosotros aprendamos a amar a Dios y a nuestro prójimo, todo lo demás se va a hacer fácil, hermanos. Porque póngase a pensar, hermano, cuando hacemos las cosas con amor, todo sale con excelencia, hermanos. A veces nos cuesta, hermanos. A veces yo en mi trabajo, hermanos, a veces yo en mi trabajo es estresante, hermanos. A veces me sacan de mi juicio, hermanos. Pero gracias a Dios me quedo callado, hermanos. Me quedo callado, ¿verdad? A veces yo hago las cosas como si las hiciera para Dios, hermanos. Pero hay veces que hay gente con la que tenemos que lidiar, hermanos, que no tienen el amor de Dios, que no conocen a Dios, hermanos. Pero gracias a Dios por ese amor que ha puesto en nosotros, hermano. Ese amor que nosotros podemos transmitir para con los demás. Ese amor que va a alcanzar almas, hermanos, por donde quiera que vayamos. A veces no tenemos que hablarles de la palabra de Dios, sino que a veces el amor que nosotros mostramos para con los demás empieza a hacer una diferencia, un cambio en la vida de las personas, hermanos. Porque el amor de Dios es poderoso, hermanos. Y mire que la Biblia habla de un hombre llamado Nicodemo, hermanos. Este hombre conocía la ley al derecho y al revés, ¿verdad? Pero había algo en la vida de Nicodemo. Era un fariseo, hermanos. Ellos estaban en contra de Jesucristo, ¿verdad? Estaban en contra de Jesucristo. Y un día de noche, hermanos, vino a hablar con Jesús. Vino de noche a escondidas porque no quería que sus colegas, ¿verdad?, los demás fariseos se enteraran, hermanos. Pero él creyó, ¿verdad? Aquí Jesús le preguntó: ¿y tú quién crees que soy yo? Dice: no, nosotros creemos que has venido de Dios, rabí, maestro. Hermanos, entonces Jesucristo le dio una palabra clave, hermanos. Y le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, hermanos. Mira que Nicodemo tenía actitudes que no le ayudaban a amar a los demás, hermanos. Los fariseos eran hombres altivos. Debemos tener cuidado, hermanos, porque de esa misma manera es la religiosidad en nuestras vidas muchas veces, hermanos. Pero aquí este versículo destruye toda religiosidad, hermanos. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, hermanos. Yo se los doy de testimonio, hermanos. Mire que yo estuve en la religiosidad, hermanos, por mucho tiempo. Eso casi me costó mi matrimonio, hermanos. Siempre yo condenaba a los demás, hermanos. Yo se lo digo, hermanos, de testimonio. Yo cuando hablaba con mi madre, ella es católica, le decía yo: por andar adorando esos ídolos, te vas a ir al infierno. Hermanos, muchas de las veces cuando no hay el amor de Dios en nuestras vidas, en vez de acercar a las personas, las alejamos. Créamelo. Ahora me doy cuenta que yo cuando estuve en esos momentos estaba más perdido que cuando estaba en el mundo, hermano. Estaba más perdido, hermanos. Porque, como les digo, debemos tener cuidado con la religiosidad, hermanos. Afecta de una manera. Es por eso que estamos viviendo unos tiempos difíciles como iglesia, hermanos. Porque nos hemos enfocado más en otras cosas que
en el propósito de Dios. Que Él vino a salvar a todo el mundo, hermanos. Mire que Nicodemo reconoció algo, hermanos, y creyó que él venía del cielo, que Él era el Hijo de Dios. En esta noche el Señor está hablando a nuestras vidas, hermanos. Debemos reconocer que le fallamos a Dios a cada día, que salimos cortos a cada día en nuestras vidas, hermanos. Para que pueda haber un cambio, hermanos, en este día debemos esforzarnos y dedicarnos a hacer las cosas con excelencia para el Señor, hermanos. Porque dése cuenta que Él murió por nosotros para traer una esperanza. El enemigo creyó que ya tenía todo ganado, hermanos. Pero nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo tenían unos planes maravillosos con cada uno de nosotros, hermanos. Así de que en esta noche el Señor está hablando, hermanos. Meditemos en esto. Que en nuestras vidas no puede haber odio, no puede haber rencor, hermanos. No puede haber envidia, hermanos. Tenemos que despojarnos de todo eso. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Porque si no hacemos eso, ¿usted cree que en realidad habita Dios en nosotros? Porque mire que a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros pecamos, porque no somos perfectos, Él siempre está ahí dispuesto a perdonarnos, hermanos. De la misma manera debemos hacer nosotros, hermanos. Hay veces que, muchas de las veces alguien nos ofende, hermanos, pero nosotros no debemos actuar de la misma manera, ¿verdad? Nosotros debemos amar a los demás. Yo sé que hay veces que hay muchas cosas, hermanos, que nos mantienen estancados. El odio, el rencor. Hay muchas cosas que nos mantienen estancados y no nos dejan, ¿verdad? No nos dejan seguir el plan perfecto de Dios que tiene para nuestras vidas, hermanos. Pero en esta noche yo le invito, hermanos, a que hagamos una oración, hermanos, para que sea el Señor quitando todo rencor de nuestras vidas, quitando todo de nuestras mentes que nos detienen de darle la honra y la gloria al Señor, hermanos. Así de que en esta noche, hermanos, yo le invito a cada uno que nos pongamos de pie, hermanos, y hagamos una oración